Bueno, vamos a hacer un repaso rápido de la clase de tasas que ya se dio en la clase número 3. Voy a simplificar algunas cuestiones, simplemente para que refresquen la clase y puedan tener alguna referencia más. Vamos a compartir la pantalla, la presentación. Ahí estamos. Bueno, clase 3 de tasas. Estos conceptos que están aquí adelante, con estas primeras filminas, se los dejo para que ustedes los repasen y los reconsideren en función de lo que vimos en clase, ¿sí? Después vimos esta hojita en la primera clase, en la primera tanda de filminas que tuvimos, donde definimos tasa como una relación en tanto por uno, y decíamos que es el valor funcional en el momento 1, por ejemplo, el momento 1 menos un valor funcional en el momento 0 o previo, sobre el valor funcional en ese momento previo. Y esa relación que se establece entre la variación absoluta en el numerador anclado a un momento, el momento previo, al mismo momento previo, el denominador me define la tasa. Después más abajo le coloqué lo que sería la variación absoluta, cuando son iguales, por ejemplo, 30.000 menos 25.000 me da 5.000, 415.000 menos 410.000 me da 5.000, igual que el otro. Ambas variaciones absolutas son idénticas, sin embargo, fíjense que nuestro momento inicial o nuestro valor inicial cambia, el valor en el momento inicial cambia, por ende la relación que se da es diferente y la información que me da de 0.20 y 0.012 es completamente diferente. La misma variación absoluta puede tener una variación relativa diferente, ¿sí? Entonces la importancia de las tasas reside un poco ahí. Hablamos de tasa nominal, que es la que ustedes más vienen conociendo, o la que aparece como referencia en el mercado, en cualquier lado, en los bancos, y podemos decir que es aquella utilizada en la capitalización periódica. Debe referenciar el periodo de capitalización. Siempre tiene que ver con esta línea entera, la línea, tomándola como periodo, ¿sí? Por eso se llama tasa periódica, porque hace referencia a todo ese momento temporal. Después hablamos también, cuando dimos la clase de interés compuesto, que existe también una forma de capitalización que es la subperiódica, y que decimos que es aquella en la cual no coincide el periodo de capitalización con el tiempo en que está expresada la tasa de interés. Entonces ahí el periodo, ¿sí? El periodo, la recta, el segmento completo, lo subdividimos. En este caso yo lo subdividí en dos. Y cada una de estas subdivisiones la vamos a llamar M. Y esos van a ser los subperiodos. Esa tasa que hace referencia a estos subperiodos se llama tasa subperiódica, de las cuales ya vimos la tasa proporcional. Nos quedaba la tasa equivalente. Pero vamos a retomar la definición de ambas, ¿sí? Perdón, la proporcional, la equivalente no la vimos todavía. La tasa proporcional decimos que es aquella que, capitalizada en forma subperiódica, nos da al final del plazo de colocación un monto mayor al que se obtiene con la tasa nominal. Así de sencillo. Yo la tasa nominal la divido por m subperiodos, me da una tasa proporcional. Cuando esa tasa proporcional la capitalizo por esos m subperiodos, lo que me va a dar es una tasa mayor que la tasa, un monto, cuando capitalizo eso me da un monto mayor que la tasa, lo que me daría, el monto que me daría capitalizando a tasa nominal, ¿sí? Por contrario, la tasa equivalente es aquella que, capitalizada en forma subperiódica también, nos da al final del plazo de colocación un monto igual al que se obtiene con la tasa nominal. Ahora vamos a ver un poquito más cómo es esa relación, cómo se obtienen esos valores, o cómo matemáticamente lo desarrollamos un poco más. Acá hablo de la tasa proporcional, que ya la conocen, y saben que es la tasa nominal dividido m subperiodos. Y ahí pongo ejemplitos de cómo se calcula cada uno. Por ejemplo, para una tasa periódica del 0.10, haciendo referencia a un periodo anual, si capitalizo semestralmente, obtengo un valor de la tasa proporcional de 0,05 semestral. Es decir, que es la anual dividida en 2 semestres. Y así ustedes pueden calcular los otros ejemplos. Ejemplos de enunciado. Este es el tipo de ejemplo que uno podía encontrar antes de entrar a matemática financiera, ¿sí? O en la universidad. Digo. Calcular el monto que produce un capital de 1.000 pesos en un año al 12% anual. Entonces, observar que no se hace referencia al periodo de capitalización, por lo tanto, se sobreentiende que coincide con el tiempo en que está expresado la tasa de interés. Esto significa que el periodo de capitalización es el año. Entonces, el capital final va a ser igual al capital inicial, que son los 1.000 pesos que coloco, por 1 más la tasa nominal,
anual, que es 0.12, elevado a un periodo. Eso me da un capital final de 1.120 pesos. ¿Qué pasa cuando con la misma tasa nominal anual capitalizo 2 veces en el año? ¿Sí? Es decir, capitalización de intereses semestral. Entonces, la tasa 0,06 es la tasa surge de la tasa nominal de 0.12 dividido en 2 semestres que tiene el año, ¿sí? 2 periodos, 2 subperiodos. Entonces, el capital final que obtengo luego de realizar esta capitalización subperiódica a tasa proporcional es mayor. ¿Sí? Conclusión, cuanto más subperiodos le agrego a la capitalización, mayor va a ser el monto final, ¿sí? Utilizando tasa proporcional. Entonces la capitalización subperiódica a tasa proporcional produce un mayor monto que la capitalización periódica a tasa nominal. Lo único que hago es concluir lo que vimos en estos ejemplos de enunciado. ¿Qué es la tasa efectiva? La tasa efectiva es aquella que me indica el rendimiento verdadero, ¿sí? De un capital, el verdadero rendimiento. El rendimiento efectivo también, por decirlo, valga la redundancia. Si deseáramos capitalizar periódicamente obtener un monto igual al que se obtiene a tasa proporcional, tendremos que utilizar una tasa de interés periódica mayor que la tasa nominal. Vamos a avanzar un poco en esta idea. Esta tasa se la llama tasa efectiva. Y es aquella tasa de interés que, capitalizada una sola vez en el periodo, nos da igual monto que se obtiene capitalizando subperiódicamente con la tasa nominal, proporcional a la nominal. Vamos a ver un ejemplo, vamos a desarrollarlo matemáticamente. Tengo la ecuación esta de capitalización subperiódica y tengo una capitalización teniendo en cuenta una tasa efectiva, periódica. Periódica. Fíjense que acá no hay subperiodos, periódica. Simplifiquemos un poco la cuestión y hagamos que C sub 0 sea 1 y que N sea 1 para simplificar las cuentas. Y quedémonos con esta reexpresión de la ecuación. Lo que obtengo acá es, ¿cómo interpreto esto? Yo tengo una capitalización a una tasa proporcional, que es I sobre M, subperiodos, capitalizado por M, subperiodos, que me tiene que dar igual a un rendimiento, al rendimiento que me da una tasa efectiva periódica. Si despejo esa tasa efectiva periódica, obtengo esta igualdad de aquí abajo. Esa igualdad me muestra qué relación existe entre la tasa efectiva y la tasa nominal, conociendo los superiores de capitalización. Por supuesto que tengo que conocer M. Ejemplo, calcular la tasa efectiva correspondiente a la tasa nominal del 0.12 anual, capitalizable trimestralmente. Este ejemplo lo hicimos en clase, les repaso y les cuento qué es lo que tienen que hacer. Calcular la tasa efectiva, le está pidiendo, ¿sí? La tasa efectiva correspondiente a la nominal anual del 0.12 capitalizable trimestralmente. Es decir, van a tener que buscar una efectiva periódica, ¿sí? Y lo que van a tener que hacer es tomar esa tasa nominal anual del 0.12, como capitaliza trimestralmente, la van a tener que dividir por 4, porque hay 4 trimestres en el año, y me va a dar una tasa del 0.03. ¿Sí? Esa tasa subperiódica, que hace referencia al trimestre, tengo que capitalizarla ahora por 4 trimestres, es decir que 1 más 0,03 elevado a la 4 trimestres me tiene que dar igual a 1 más una tasa efectiva periódica anual. ¿Sí? Traten de aplicar la fórmula anterior, recuerden el ejemplo que hicimos en clase. Cualquier cosa me mandan un mensaje si no entienden. ¿Qué es la tasa equivalente? Es la tasa de interés que, capitalizada subperiódicamente también, como la proporcional, nos da en este caso igual monto al que se obtiene con la nominal periódica. Claro, recuerden que con la subperiódica proporcional, si yo obtengo la proporcional y capitalizo subperiódicamente, obtengo un monto final mayor al que obtendría con la tasa nominal anual. Pero con la subperiódica equivalente, obtengo igual monto al que obtendría con la nominal anual. Por lo tanto, la conclusión que vamos a sacar después es que la tasa equivalente tiene que ser menor que la proporcional. ¿Sí? Entonces, partiendo de la misma ecuación, donde tengo una tasa nominal, capitalizada por n periodos, y una tasa equivalente, capitalizada por n por m, ¿sí? Periodos, simplificamos, hacemos que C sub 0 sea 1, que n sea igual a 1, para simplificar y expresar la ecuación de esta manera. Entonces tengo que I sub m es la tasa equivalente, que capitalizada por m subperiodos me tiene que dar igual a la nominal ahora. Antes era igual a la efectiva, la periódica. ¿Sí? La subperiódica proporcional me daba igual a la efectiva. Bueno, acá la equivalente me tiene que dar igual a la nominal.
Esa es la gran diferencia que tengo entre las tasas. Entonces, la capitalización subperiódica se realiza con tasa equivalente cuando en cada subperiodo se utiliza una tasa tal que, al finalizar el plazo de colocación del capital, produce igual monto que si capitalizara periódicamente con la tasa nominal durante ese mismo plazo. Entonces, la conclusión que yo les dije antes, la tasa proporcional necesariamente tiene que ser mayor al equivalente. Prueben, dense ejemplos y lo van a comprobar. En los problemas de capitalización subperiódica, cuando no se hace mención al tipo de tasa que se utiliza, se entiende que es la tasa proporcional. Es simplemente una aclaración para que ustedes lo sepan. Repensando las tasas, entonces, algunas conclusiones. Si la tasa nominal no tiene subperiodo de capitalización, entonces puede decirse que es efectiva. La equivalencia entre tasas se da siempre entre tasas efectivas. ¿Y dos tasas son equivalentes? Sí, expresadas en distintas unidades de tiempo, ¿sí? Producen igual monto al cabo del mismo tiempo y con igual capital inicial. ¿Está? Vamos a ver que la tasa de descuento, que también se llama tasa adelantada, la van a encontrar en la bibliografía como tasa adelantada. Y se define como la deducción que se hace sobre una unidad de capital en la unidad de tiempo, ¿sí? Vamos a un ejemplo. Una persona solicita 100 pesos a restituir dentro de un año y le cobran 20% de interés por adelantado. Entonces le entregan hoy 80 pesos. Es decir, que la tasa de descuento es de 0.20. Es decir, nuevamente, recibo 80 hoy por un préstamo de 100, lo podemos llamar valor nominal, porque esto nos va a introducir un poco en descuento de documentos, el cual devolveré dentro de un año. ¿Se entiende? Pido un préstamo de 100 pesos, pero me dan 80 hoy y tengo que devolver 100 en el futuro. Esa es la idea. ¿El descuento cuál es? 0.20. Tasa de descuento o adelantada, ¿sí? Versus tasa de interés o tasa vencida, se llama también la tasa de interés. La I es nuestra tasa vencida, la D es nuestra tasa adelantada o de descuento. Observación. El interés que abona la persona que recibe el préstamo se calcula sobre el valor nominal o sobre ese valor futuro, 100. Por eso se llama tasa adelantada. En cambio, con la tasa de interés vencida, el interés se calcula sobre el capital inicial, es decir, sobre esos 80. ¿Sí? Lo esperable sería pagar interés por el capital efectivamente disponible, los 80. ¿Sí? Pero muchas veces en la práctica no se da esto. Entonces, si pagásemos interés, es decir, tasa de interés, con esa tasa de interés I sobre esos 80, necesitaríamos una tasa de I mayor que D para convertir los 80 en 100 y revertir la operación. ¿Se entiende? Fíjense, si estos 100 pesos de lo que yo partí, le desconté el 20%, hoy me dan 80. Ahora esos 80 los capitalizo por ese 20% nuevamente y fíjense que llego a 96. Pruébenlo, pongan pausa en el video y piénsenlo. Por lo tanto, se observa que la tasa de interés es mayor que la tasa de descuento. Tiene que ser mayor, por lo menos. Ahora vamos a ver cuánto mayor. ¿Qué tasa vencida produce un valor final de 100 si dispongo de 80 hoy? Es la pregunta que me tengo que hacer. Ahora voy a buscar esa I. Entonces me pregunto, ¿cuánto es esa I? La despejo y me da 0.25. O sea, acá comprobamos que la tasa de interés es mayor que la tasa de descuento. Para valores actuales iguales, de 80. Entonces, a este 100, que es el valor que voy a cobrar en el futuro, le aplico un descuento del 0.20, es decir, 100 por 1 menos 0.20, y me da 80 hoy. A estos 80 los capitalizo por 0.25, no por 0.20, por 0.25, que es la tasa de interés vencida, y me vuelve a dar 100. Entonces acá encuentro que para igual valor actual, que es 80 en ambos casos, las tasas tienen que ser diferentes, ¿sí? Entonces tengo tasa de descuento y tasa de interés. Tasa de descuento que la llamamos tasa adelantada y tasa de interés que la llamamos tasa vencida. Esto los dejo para que lo desarrollen en la bibliografía, ¿sí? En Di Vincenzo está esto, lo van a encontrar en cualquier libro referenciado en la bibliografía, donde tengo para el periodo 1 un valor nominal de 1, un descuento de, entonces valor actual 1 menos D. Acá, en vez de capitalizar, que va a ir hacia el futuro, vamos a ir actualizando. Entonces parto de un valor nominal de 1, le aplico el descuento y vuelvo en el tiempo, y me queda que el valor actual es 1 menos D. Ahora mi nuevo valor nominal es este último nuevo valor actual, el anterior, que está acá. Entonces este es mi nuevo valor nominal. A mi nuevo valor nominal le vuelvo a aplicar el descuento, 1 menos D multiplicado por el descuento. Entonces me queda que el valor nominal inicial al principio del periodo 2 menos el descuento aplicado sobre ese periodo, saco factor común 1 menos D y me termina quedando 1 menos D por 1 menos D. Realicen la matemática, se van a dar cuenta, ¿sí? Y esto me queda igual a 1 menos D al cuadrado. Si ustedes desarrollan periodo a periodo esto, les va a terminar quedando 1 menos D elevado a la n. Esa es
la fórmula de adopción de la fórmula de valor actual. Desarrollenlo en el libro, no es difícil, sino lo volveremos a repasar en clase. Ahora, ¿qué relación entonces existe entre la tasa de interés y la tasa de descuento? O la tasa de interés vencida y la tasa de interés adelantada. Sabemos que son diferentes cuando ambas tienen valores actuales iguales. ¿Sí? Entonces yo acá digo que I es distinto a D, puesto que ambas se calculan sobre sumas de dinero evaluadas en diferentes momentos de tiempo. Claro, D se aplica sobre un valor futuro y sobre un valor presente. Si consideramos que el valor actual de B, acuérdense que el valor actual lo vamos a empezar a llamar B también, con tasa de interés es igual al valor actual con tasa de descuento, podremos igualar las relaciones. Los valores actuales tengo que suponerlos iguales para poder analizar cuál es la relación que existe entre las dos tasas. Entonces tengo el valor actual, ¿sí? o capital inicial con tasa de interés vencida, es decir, CF sub n dividido 1 más I elevado a la n, y tengo el capital inicial o valor actual con tasa de descuento. Igualo las dos, simplifico porque llamo 1 o le doy valor 1 a CFN y a N, entonces me queda esta relación entre las tasas de interés, que si despejo D, me da la tasa de descuento en función de la tasa de interés, y que si despejo I, me da la tasa de interés en función de la tasa de descuento. Y acá tengo la relación que necesito. Esta relación se da suponiendo que el valor actual con tasa de interés es igual al valor actual con tasa de descuento. ¿Sí? Lo que les venía diciendo. Entonces, algunas conclusiones. La tasa de descuento es igual a la tasa de interés actualizada. Y la tasa de interés es igual a la tasa de descuento capitalizada. Finalizamos la presentación. Espero que les haya servido. Nos vemos en clase. Suerte. Consulten, escríbanos.